En el corazón de las vastas praderas, donde el cielo se extendía como un lienzo azul sin fin, vivía una niña llamada Clara. Su hogar era una pequeña cabaña de madera, rodeada de campos dorados que se mecían suavemente con la brisa. Clara era una niña curiosa y alegre, con ojos brillantes como estrellas y un corazón tan grande como el cielo que la cobijaba. Su vida era sencilla, pero llena de aventuras. Cada mañana, Clara se despertaba con el canto de los pájaros y el olor a pan recién horneado que salía de la cocina de su madre. Después del desayuno, salía a explorar la pradera, recolectando flores silvestres, persiguiendo mariposas y observando a los conejos saltar entre la hierba alta. Clara amaba a su familia más que a nada en el mundo. Su padre era un hombre fuerte y trabajador, que se dedicaba a cultivar la tierra. Su madre era una mujer dulce y amable, que siempre tenía una sonrisa en los labios y una palabra de aliento para todos. También tenía un hermano menor, Tomás, con quien le encantaba jugar y compartir secretos. Las noches en la pradera eran mágicas. Después de la cena, la familia se reunía alrededor de la chimenea, donde su abuela contaba historias de tiempos antiguos, de valientes guerreros y espíritus de la naturaleza. Clara escuchaba con atención, imaginando mundos lejanos y aventuras emocionantes. La abuela también le había tejido una manta preciosa, de colores vivos y llena de cariño. Era la manta favorita de Clara, y siempre la llevaba consigo a todas partes. La manta representaba el amor y la protección de su familia, y Clara se sentía segura y reconfortada cuando la envolvía a su alrededor. Era más que una simple manta, era un símbolo de su hogar y de su infancia feliz. Pronto, esa manta jugaría un papel importante, en un día que cambiaría la vida de Clara para siempre. Pero un día, todo cambió. No fue un día particularmente diferente al principio. El sol brillaba con la misma intensidad, los pájaros cantaban con la misma alegría, y el olor a pan recién horneado llenaba el aire. Clara se despertó como siempre, con una sonrisa en los labios y la manta de su abuela enrollada a su alrededor. Después del desayuno, salió a explorar la pradera, como hacía todos los días. Sin embargo, en lugar de seguir el camino habitual, sintió una extraña curiosidad por adentrarse en una zona del bosque que nunca antes había explorado. El bosque era denso y oscuro, con árboles altos que bloqueaban la luz del sol. Al principio, Clara sintió un poco de miedo, pero su curiosidad era más fuerte. Mientras caminaba entre los árboles, escuchó un gemido débil que provenía de entre los arbustos. Se acercó con cautela y, para su sorpresa, encontró a un hombre tirado en el suelo. Era un nativo americano, vestido con ropas de cuero y plumas. Parecía muy herido y débil. Clara nunca había visto a un nativo americano de cerca, y al principio sintió un poco de temor. Las historias que había escuchado en el pueblo hablaban de guerreros feroces y tribus salvajes. Pero al ver al hombre herido y vulnerable, su miedo se desvaneció. Vio en sus ojos un profundo dolor y una desesperada necesidad de ayuda. Sin dudarlo, Clara se arrodilló junto al hombre y le preguntó si estaba bien. El hombre apenas pudo responder, pero Clara entendió que necesitaba ayuda urgente. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. Era solo una niña, y el hombre era mucho más grande y fuerte que ella. Sin embargo, Clara no se rindió. Recordó las historias de valentía que le contaba su abuela, y sintió que debía hacer lo correcto. La aventura de ese día la llevó a un lugar inesperado. El buen corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. Sabía que el hombre necesitaba ayuda, y no importaba que fuera un nativo americano, ni que las historias del pueblo hablaran de ellos como gente peligrosa. Lo único que importaba era que era un ser humano sufriendo. No te preocupes, le dijo Clara al hombre con una voz suave y tranquilizadora. Te voy a ayudar. Lo primero que hizo fue buscar agua. Corrió hasta un pequeño arroyo que fluía cerca de allí y llenó su cantimplora. Regresó junto al hombre y le ofreció agua. El hombre bebió con avidez, mostrando alivio en su rostro. Luego, Clara examinó las heridas del hombre.
Tenía un corte profundo en el brazo y varios rasguños en el cuerpo. Clara sabía que no podía curarlo completamente, pero podía limpiarle las heridas y evitar que se infectaran. Con cuidado, limpió las heridas del hombre con agua y trozos de tela de su falda. Mientras lo hacía, le hablaba con dulzura, tratando de calmarlo y darle esperanza. Mi padre es un hombre muy bueno, le dijo Clara. Él sabe cómo curar a la gente. Lo voy a llevar a nuestra casa, y él te ayudará a sanar. La idea de llevar a un nativo americano a su casa la asustaba un poco. Sabía que la gente del pueblo no lo entendería. Probablemente se enfadarían y la acusarían de traición. Pero Clara no podía dejar al hombre tirado en el bosque, muriéndose solo. Su corazón no se lo permitía. Decidió que lo mejor era contarle todo a su padre. Él sabría qué hacer. Con renovada determinación, Clara se preparó para ayudar al hombre a levantarse. Sabía que sería difícil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. La bondad, en ese momento, era su única guía. La imagen de su manta, esperándola en casa, le dio fuerzas para seguir adelante. Sabía que la necesitaría pronto. Levantar al hombre fue una tarea ardua. Era mucho más pesado de lo que Clara había imaginado. Tuvo que usar toda su fuerza y determinación para ayudarlo a ponerse de pie. El hombre se apoyó en ella, tambaleándose, pero Clara lo sostuvo con firmeza. Lentamente, comenzaron a caminar hacia la casa de Clara. El camino era largo y difícil, y el hombre se cansaba con facilidad. Clara tuvo que detenerse varias veces para que descansara. En cada parada, le ofrecía agua y le hablaba con palabras de aliento. Mientras caminaban, Clara notó que el hombre temblaba de frío. El sol se estaba poniendo, y la temperatura estaba bajando rápidamente. Clara recordó su manta, la que su abuela le había tejido con tanto cariño. Sabía que era su posesión más preciada, pero también sabía que el hombre la necesitaba más que ella en ese momento. Sin dudarlo, Clara se quitó la manta de los hombros y se la ofreció al hombre. Toma, le dijo. Esta manta te dará calor. El hombre la miró con sorpresa. No entendía por qué una niña le estaba dando algo tan valioso. Clara sonrió y le insistió para que la tomara. Por favor, le dijo. La necesitas más que yo. Finalmente, el hombre aceptó la manta. Se la envolvió alrededor de los hombros y sintió un alivio inmediato. La manta era cálida y suave, y le brindaba una sensación de confort y seguridad. Clara sintió una gran satisfacción al ver al hombre abrigado con su manta. Sabía que había hecho lo correcto. Su manta, un símbolo de amor familiar, ahora lo cobijaba a él. La decisión de ofrecerla no fue fácil, pero ver el alivio en los ojos del hombre le confirmó que había valido la pena. La generosidad, pensó Clara, calienta más que cualquier manta. El camino a casa, aunque largo, parecía un poco más corto ahora. Finalmente, llegaron a la casa de Clara. Su padre estaba en el establo, cuidando de los caballos. Clara corrió hacia él, con el corazón latiendo con fuerza. Papá, papá, gritó Clara. Encontré a un hombre herido en el bosque. Necesita nuestra ayuda. El padre de Clara se sorprendió al verla llegar con el hombre nativo americano, envuelto en la manta de Clara. Al principio, sintió un poco de temor, pero al ver la expresión de angustia en el rostro de su hija, supo que debía hacer algo. ¿Qué pasó, Clara?, preguntó su padre con voz preocupada. Clara le contó todo lo que había sucedido, desde que encontró al hombre herido en el bosque hasta que le ofreció su manta. Su padre escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando Clara terminó de hablar, su padre suspiró profundamente. Hiciste lo correcto, Clara, le dijo su padre. No podemos dejar a nadie sufriendo, sin importar quién sea. El padre de Clara ayudó al hombre a entrar en el establo. El establo era un lugar cálido y seco, protegido del viento y la lluvia. Preparó una cama de heno para que el hombre pudiera descansar. Lo mejor será que se quede aquí, le dijo el padre de Clara.
Estará más cómodo y seguro que en la casa. Además, así evitaremos problemas con la gente del pueblo. Clara estuvo de acuerdo con su padre. Sabía que la gente del pueblo no entendería por qué estaban ayudando a un nativo americano. Algunos incluso podrían pensar que estaban poniendo en peligro a la comunidad. El padre de Clara examinó las heridas del hombre. Confirmó que el corte en el brazo era profundo y necesitaba atención médica. Limpió las heridas con cuidado y las vendó con telas limpias. También le dio al hombre una sopa caliente para que recuperara fuerzas. Mientras su padre cuidaba del hombre, Clara se quedó a su lado, sosteniéndole la mano y hablándole con dulzura. Quería que supiera que no estaba solo y que estaban allí para ayudarlo. La calidez del establo, el cuidado de su padre, y la compañía de Clara comenzaron a darle un poco de color al rostro del hombre. La noche sería larga, pero al menos, ya no estaba solo en el bosque. La noticia de que un nativo americano estaba escondido en el establo de los Mellor corrió como la pólvora por todo el pueblo. Al principio, la gente no podía creerlo. Los Mellor eran una familia respetada y querida en la comunidad. ¿Por qué estarían ayudando a un salvaje, como algunos lo llamaban? Pronto, el miedo comenzó a apoderarse de los corazones de los habitantes del pueblo. Recordaron las historias de ataques de nativos americanos, de familias enteras masacradas y de pueblos enteros incendiados. El miedo se mezcló con la ira. ¿Cómo se atrevían los Mellor a poner en peligro a todos? Un grupo de hombres se reunió en la plaza del pueblo, discutiendo qué hacer. Algunos proponían ir al establo y sacar al nativo americano por la fuerza. Otros sugerían hablar con los Mellor y convencerlos de que entregaran al hombre. No podemos permitir que esto siga así, dijo el señor Johnson, el tendero del pueblo. Si dejamos que ese salvaje se quede aquí, otros vendrán. Antes de que nos demos cuenta, estaremos rodeados. Pero los Mellor son nuestros vecinos, dijo la señora Peterson, la maestra de la escuela. Siempre han sido buenos con nosotros. No creo que quieran hacernos daño. La bondad no tiene nada que ver con esto, respondió el señor Johnson. Se trata de nuestra seguridad. Tenemos que proteger a nuestras familias. Finalmente, el grupo decidió ir a hablar con los Mellor. Querían entender por qué estaban haciendo esto y tratar de convencerlos de que cambiaran de opinión. Caminaron juntos hasta la granja de los Mellor, con el corazón lleno de temor e incertidumbre. La tranquila tarde en la pradera se había transformado en una noche de tensión y sospecha. Incluso el viento parecía susurrar advertencias. La decisión de Clara, aunque nacida de la bondad, había desatado una tormenta en el pequeño pueblo. El futuro era incierto, y el establo, con el hombre herido en su interior, se había convertido en el centro de todas las miradas y todos los temores. Mientras el grupo de hombres se acercaba a la granja, un sonido inquietante comenzó a llenar el aire. Era un sonido lejano al principio, pero que se hacía más fuerte a cada momento. Un sonido de tambores. Tambores de guerra. El señor Mellor, que estaba sentado en el porche de su casa esperando la llegada del grupo, se levantó de un salto al escuchar el sonido. Sabía lo que significaba. Los nativos americanos se acercaban. El grupo de hombres se detuvo en seco al escuchar los tambores. El miedo se apoderó de ellos por completo. Algunos quisieron huir, pero ya era demasiado tarde. En la distancia, a través de los campos dorados, aparecieron figuras a caballo. Eran guerreros nativos americanos, vestidos con sus ropas de guerra y pintados con diseños intimidantes. Eran 200 guerreros, liderados por un jefe imponente. Los guerreros se detuvieron frente a la granja de los Mellor, formando una línea imponente. El jefe desmontó de su caballo y avanzó hacia el grupo de hombres. Su rostro era severo y sus ojos brillaban con furia. ¿Dónde está nuestro hermano?, preguntó el jefe con una voz que resonó por toda la pradera. Sabemos que lo tienen aquí. El grupo de hombres se quedó en silencio, paralizado por el miedo. Nadie se atrevió a hablar. El señor Mellor dio un paso adelante. Está en mi establo,
dijo con voz firme. Está herido y necesita ayuda. El jefe miró al señor Mellor con desconfianza. ¿Por qué lo están ayudando?, preguntó. ¿Acaso no saben que somos sus enemigos? No somos sus enemigos, respondió el señor Mellor. Somos personas que creen en la bondad y la compasión. No podemos dejar a nadie sufriendo, sin importar quién sea. El jefe permaneció en silencio por un momento, evaluando las palabras del señor Mellor. Luego, miró hacia el establo y asintió con la cabeza. Quiero ver a mi hermano, dijo el jefe. Y quiero saber por qué lo están ayudando. La tensión en el aire era palpable. La pequeña granja, ahora rodeada de guerreros, se había convertido en el escenario de un posible enfrentamiento. El destino del hombre herido, y quizás del pueblo entero, pendía de un hilo. El señor Mellor asintió y condujo al jefe hacia el establo. Los dos hombres entraron, dejando al grupo de habitantes del pueblo y a los guerreros nativos americanos esperando afuera. Clara estaba dentro del establo, sentada junto al hombre herido. Al ver al jefe entrar, se levantó con cautela. El jefe se acercó a la cama de heno y miró al hombre herido. Su rostro se suavizó al verlo. Se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Hermano, dijo el jefe con una voz suave. Estoy aquí. El hombre herido abrió los ojos y miró al jefe. Una sonrisa débil apareció en su rostro. Hermano, respondió el hombre herido con una voz apenas audible. El jefe se volvió hacia el señor Mellor. ¿Por qué lo están ayudando?, preguntó de nuevo. Lo encontramos herido en el bosque, respondió el señor Mellor. No podíamos dejarlo morir. ¿Saben quién es él?, preguntó el jefe. Él es mi hermano, el segundo al mando de nuestra tribu. Es un guerrero valiente y un líder sabio. Su vida es muy valiosa para nosotros. No sabíamos quién era, respondió el señor Mellor. Pero eso no importa. Todos merecen ayuda, sin importar quiénes sean. El jefe miró al señor Mellor con incredulidad. No entendía por qué alguien ayudaría a un enemigo. Clara dio un paso adelante. Le di mi manta, dijo con voz suave. Tenía frío. El jefe miró a Clara con curiosidad. Vio en sus ojos una sinceridad y una bondad que lo conmovieron. Era solo una niña, pero su corazón era más grande que el de muchos hombres. La manta que cubría a su hermano era de un colorido tejido que solo recordaba haber visto en los telares de los colonos. Era un gesto impensable. ¿Por qué harías eso?, preguntó el jefe. Porque estaba sufriendo, respondió Clara. Y quería ayudar. La simpleza y sinceridad de sus palabras resonaron en el establo, silenciando incluso el crepitar del fuego. El jefe, un guerrero curtido en 1000 batallas, se sintió desarmado ante la pureza del corazón de una niña. La tensión en el establo, aunque aún presente, comenzó a ceder. Algo estaba cambiando. El jefe salió del establo, seguido por el señor Mellor. La mirada de los 200 guerreros se dirigió hacia él. El grupo de habitantes del pueblo observaba con temor, preguntándose qué iba a pasar. El jefe levantó la mano para silenciar los murmullos. Mi hermano está herido, dijo con voz clara y fuerte, para que todos pudieran oírlo. Pero está vivo. Y está siendo cuidado por esta familia. Un murmullo de sorpresa recorrió al grupo de habitantes del pueblo. No entendían por qué el jefe no estaba exigiendo venganza. He visto la bondad en los ojos de esta niña, continuó el jefe, señalando a Clara, que estaba de pie junto a su padre. He visto la compasión en el corazón de este hombre. No son nuestros enemigos. El jefe hizo una pausa, mirando a cada uno de los habitantes del pueblo a los ojos. Hemos estado en guerra durante mucho tiempo, dijo. Hemos perdido a muchos hermanos y hermanas. Pero la guerra no es la respuesta. La guerra solo trae más dolor y sufrimiento. Hoy, dijo el jefe con voz firme, vamos a hacer algo diferente. Hoy, vamos a elegir la paz. Un silencio absoluto se apoderó de la pradera. Nadie podía creer lo que estaba escuchando.
El jefe de los guerreros nativos americanos estaba hablando de paz. El jefe se volvió hacia sus guerreros y levantó su lanza al cielo. «Guerreros», gritó. «Volvemos a casa. Dejamos a nuestro hermano al cuidado de esta familia. Confiamos en que lo protegerán y lo curarán». Los guerreros respondieron con un grito unánime. Luego, montaron en sus caballos y comenzaron a alejarse de la granja. El grupo de habitantes del pueblo observaba con asombro cómo los guerreros desaparecían en la distancia. La amenaza inmediata había pasado. Pero la incredulidad persistía. El corazón de Clara, sin embargo, se llenó de esperanza. La manta que le había dado al guerrero herido, su acto de bondad, había sembrado una semilla de paz. Tal vez, solo tal vez, el mundo podría ser un lugar mejor. El camino hacia la paz, pensó Clara, comienza con un acto de bondad. El establo, iluminado por la luz de la luna, ya no parecía un lugar de peligro, sino un símbolo de esperanza. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, el jefe regresó a la granja de los Mellor, pero esta vez no venía con 200 guerreros, sino con un pequeño grupo de ancianos de su tribu. El señor Mellor salió a recibirlos, un poco nervioso. No sabía qué esperar. «Venimos a agradecerles», dijo el jefe con una sonrisa. «Por cuidar de mi hermano. Y por mostrarnos la bondad que habíamos olvidado». El jefe le entregó al señor Mellor una bolsa de cuero llena de cuentas de colores y plumas. «Este es un regalo de nuestra tribu», dijo. «Como muestra de nuestra gratitud». Luego, el jefe se volvió hacia Clara. «Tú eres una niña valiente y de buen corazón», le dijo. «Tu acto de bondad ha cambiado el curso de la historia». El jefe se quitó un collar de cuentas de turquesa que llevaba alrededor del cuello y se lo puso a Clara. «Este collar te protegerá», dijo. «Y te recordará siempre la importancia de la paz». Clara se sintió honrada de recibir el collar. Era un objeto hermoso y valioso, pero lo que más valoraba era el significado que tenía. Sabía que el collar representaba la amistad y el respeto entre su pueblo y la tribu nativa americana. A partir de ese día, la vida en la pradera cambió para siempre. La gente del pueblo aprendió a no juzgar a los demás por su apariencia o por las historias que habían escuchado. Aprendieron a ver la bondad en el corazón de cada persona. Clara se convirtió en una heroína en el pueblo. Todos admiraban su valentía y su compasión. Pero Clara nunca se dejó llevar por la fama. Siguió siendo la misma niña sencilla y alegre que siempre había sido. Y cada vez que se ponía el collar de turquesa, recordaba la importancia de la paz y la bondad. Recordaba que un solo acto de bondad puede cambiar el mundo. Recordaba al guerrero herido, a su hermano, el jefe, y a la manta que había dado con tanto cariño. La manta, aunque ya no estaba en su posesión, había cumplido su propósito. Había abrigado a un hombre, había conmovido a un jefe, y había ayudado a construir un puente entre dos mundos. Pasaron las semanas y el guerrero herido se recuperó por completo. El señor Mellor lo cuidó con esmero, aplicándole hierbas medicinales y dándole mucho descanso. Clara lo visitaba todos los días, contándole historias y haciéndole compañía. El guerrero, cuyo nombre era Cava, aprendió a hablar inglés y se hizo amigo de Clara y de su familia. Les contó sobre su tribu, sobre sus costumbres y sobre su amor por la naturaleza. Clara y su familia aprendieron a respetar a los nativos americanos y a comprender su forma de vida. Cuando Cava estuvo listo para regresar a su tribu, organizaron una gran fiesta de despedida. Toda la gente del pueblo asistió, incluyendo al señor Johnson y a la señora Peterson, quienes se habían mostrado escépticos al principio. El jefe también asistió a la fiesta, acompañado por varios guerreros de su tribu. Agradeció nuevamente a los Mellor por cuidar de su hermano y les ofreció un valioso regalo, un caballo blanco, el más rápido y fuerte de toda la tribu. Clara se despidió de Cava con un abrazo. «Te extrañaré mucho», le dijo. «Yo también te extrañaré», respondió Cava. «Nunca olvidaré tu bondad».
Cava montó en su caballo y se alejó hacia la pradera, seguido por los guerreros de su tribu. Clara lo observó hasta que desapareció en la distancia. A partir de ese día, la paz reinó entre el pueblo y la tribu nativa americana. Se establecieron relaciones comerciales y se intercambiaron conocimientos. Los niños de ambos pueblos jugaban juntos y aprendían unos de otros. Clara se dio cuenta de que la paz no era solo la ausencia de guerra, sino también la presencia de amistad, respeto y comprensión. La manta que había dado con tanto cariño había logrado algo que ninguna guerra había podido lograr, unir a dos pueblos diferentes en un vínculo de paz duradera. El establo, donde todo había comenzado, se convirtió en un lugar de encuentro, un símbolo de la amistad entre dos culturas. La valentía de Clara, su acto de bondad, resonaría por generaciones. La historia de la niña y la manta se contaría una y otra vez, recordando a todos que incluso el acto más pequeño de bondad puede tener un impacto enorme en el mundo. Años después, Clara, ya convertida en una joven mujer, seguía llevando el collar de turquesa que le había regalado el jefe. El collar se había convertido en un símbolo de su valentía, su bondad y su compromiso con la paz. Un día, mientras caminaba por la pradera, Clara se encontró con un joven nativo americano. El joven estaba perdido y desorientado. Clara se acercó a él y le preguntó si necesitaba ayuda. El joven se sorprendió al verla. Había escuchado historias sobre Clara, la niña que había salvado a un guerrero herido y había logrado la paz entre su pueblo y la tribu nativa americana. ¿Eres Clara Mellor?, preguntó el joven. Sí, respondió Clara con una sonrisa. ¿Puedo ayudarte? El joven le contó a Clara que se había separado de su grupo y que no sabía cómo regresar. Clara se ofreció a ayudarlo a encontrar el camino. Juntos, caminaron durante horas por la pradera hasta que finalmente llegaron al campamento del joven. Los nativos americanos recibieron a Clara con alegría y gratitud. El jefe, que era el padre del joven, se acercó a Clara y le dio la mano. Gracias por ayudar a mi hijo, le dijo. Nunca olvidaremos tu bondad. El jefe le ofreció a Clara un valioso regalo, una manta de piel de bisonte, tejida a mano con diseños intrincados. Esta manta te protegerá del frío, dijo el jefe. Y te recordará siempre nuestra amistad. Clara aceptó la manta con gratitud. Era un objeto hermoso y valioso, pero lo que más valoraba era el significado que tenía. Sabía que la manta representaba la amistad y el respeto entre su pueblo y la tribu nativa americana. De regreso a casa, Clara envolvió la manta alrededor de sus hombros y sintió una gran calidez. La manta de piel de bisonte, junto con el collar de turquesa, se convirtieron en un recordatorio constante de que la bondad y la valentía pueden cambiar el mundo, un acto a la vez. El establo, ahora un lugar de paz y amistad, sería siempre el símbolo del día en que una niña, con un corazón lleno de compasión, eligió la paz sobre el miedo. Y así, la leyenda de Clara, la niña de la manta, continuaría inspirando a generaciones a construir un mundo más justo y pacífico. La historia de Clara y Cava se convirtió en una leyenda en la pradera. Se contaban historias sobre su valentía, su bondad y su compromiso con la paz. Los niños crecían escuchando estas historias y aprendiendo a respetar a todas las personas, sin importar su origen o su cultura. El establo de los Mellor se convirtió en un lugar sagrado, un símbolo de la amistad entre dos pueblos diferentes. La gente del pueblo y los nativos americanos se reunían allí para celebrar la paz y para recordar la historia de Clara y Cava. La manta que Clara le había dado a Cava se exhibía en el museo del pueblo. Era un objeto valioso, no por su costo material, sino por el significado que tenía. Representaba la bondad, la compasión y el poder de un solo acto de generosidad para cambiar el mundo. El collar de turquesa que el jefe le había regalado a Clara se transmitía de generación en su familia. Era un recordatorio constante de la importancia de la paz y de la valentía necesaria para defenderla. Clara vivió una vida larga y plena. Se casó y tuvo hijos, a quienes les enseñó los mismos valores que le habían inculcado sus padres. Murió siendo una mujer amada y respetada por todos.
Su legado perduró a través del tiempo. Su historia inspiró a muchas personas a seguir su ejemplo y a luchar por un mundo mejor. Demostró que incluso una niña, con un corazón lleno de bondad, puede hacer la diferencia. La manta de su abuela, su acto de compasión, el establo donde Cava encontró refugio, el collar de turquesa, el amor y la amistad, todos se convirtieron en pilares de una nueva forma de vida, donde la paz y la comprensión eran los valores supremos. Y así, la pradera floreció, no solo con flores silvestres, sino con la semilla de la esperanza, plantada por una niña, un guerrero, y una manta tejida con amor. La leyenda de Clara, la niña de la manta, viviría para siempre en los corazones de todos aquellos que creían en la bondad y en el poder de la paz. Y la leyenda de Clara no solo inspiró a la gente de su pueblo y a la tribu de Cava, sino que también se extendió a otras comunidades, tanto de colonos como de nativos americanos. La historia de la niña que había elegido la bondad sobre el miedo se convirtió en un faro de esperanza en un mundo lleno de conflictos. En otras praderas, en otros pueblos, la gente comenzó a preguntarse, ¿qué pasaría si todos eligiéramos la bondad? ¿Qué pasaría si todos dejáramos de lado nuestros prejuicios y aprendiéramos a ver la humanidad en cada persona? Y poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Se establecieron nuevas relaciones entre los colonos y los nativos americanos, basadas en el respeto mutuo y la cooperación. Se firmaron tratados de paz que duraron por muchos años. Se crearon escuelas donde los niños de ambos pueblos aprendían juntos. La historia de Clara demostró que la paz no era solo un sueño, sino una posibilidad real. Que la bondad no era solo una virtud, sino una fuerza poderosa capaz de transformar el mundo. Que incluso el acto más pequeño de generosidad puede tener un impacto enorme en la vida de los demás. Y así, la pradera se convirtió en un lugar mejor, un lugar donde la gente aprendió a vivir en armonía con la naturaleza y con sus semejantes. Un lugar donde la leyenda de Clara, la niña de la manta, seguiría inspirando a generaciones futuras a construir un mundo más justo y pacífico. El establo, la manta, el collar, el caballo blanco, todos se convirtieron en símbolos de una nueva era, una era de entendimiento y respeto mutuo. La valentía de Clara resonaría a través del tiempo, recordándonos que la verdadera fuerza reside en la bondad, y que la paz es posible si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y a extender nuestras manos a los demás. La leyenda de Clara, la niña de la manta, viviría para siempre en los corazones de todos aquellos que creían en la bondad y en el poder de la paz. Pero más allá de la leyenda, más allá de los símbolos y más allá de los cambios que ocurrieron en la pradera, existió una amistad genuina y profunda entre Clara y Cava. A pesar de sus diferentes orígenes, a pesar de las barreras culturales y a pesar del miedo inicial, encontraron un terreno común en su humanidad. Durante las semanas que Cava pasó recuperándose en el establo, Clara y él pasaron horas hablando, compartiendo historias y aprendiendo el uno del otro. Clara le contó sobre su vida en la granja, sobre sus sueños y sobre su amor por la naturaleza. Cava le contó sobre su tribu, sobre sus tradiciones y sobre su conexión con la tierra. Aprendieron a apreciar sus diferencias y a valorar sus similitudes. Descubrieron que, a pesar de provenir de mundos diferentes, compartían los mismos valores, la bondad, la compasión, el respeto y la importancia de la familia. Su amistad se convirtió en un ejemplo para todos los demás. Demostró que es posible superar los prejuicios y construir relaciones significativas con personas que son diferentes a nosotros. Demostró que la amistad no conoce fronteras ni culturas. Después de que Cava regresó a su tribu, Clara y él mantuvieron el contacto a través de cartas. Se escribían regularmente, contándose sobre sus vidas y compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Años después, cuando Clara se casó y tuvo hijos, Cava y su esposa viajaron desde muy lejos para asistir a la boda. Fue un momento emotivo, lleno de alegría y gratitud. Clara y Cava siguieron siendo amigos hasta el final de sus vidas. Su amistad fue una fuente de fortaleza y apoyo mutuo. Fue una prueba de que el amor y la amistad pueden superar cualquier obstáculo.
Y fue un legado que transmitieron a sus hijos y nietos, quienes continuaron fomentando la paz y la comprensión entre sus pueblos. La leyenda de Clara, la niña de la manta, no solo se trataba de la paz entre dos culturas, sino también de la amistad entre dos corazones. El establo, la manta, el collar, el caballo blanco, todos se convirtieron en símbolos de una amistad que trascendió el tiempo y la distancia, una amistad que demostró que la verdadera conexión humana se encuentra en la bondad, la compasión y el respeto mutuo. La leyenda de Clara, la niña de la manta, viviría para siempre en los corazones de todos aquellos que creían en la amistad y en el poder del amor. Clara, al final de sus días, sentada en el porche de su casa, contemplando la pradera que tanto amaba, reflexionó sobre su vida. Había sido una vida llena de aventuras, de desafíos y de alegrías. Pero lo que más valoraba era la lección que había aprendido aquel día en el bosque, cuando encontró a Caba herido. Aprendió que la bondad es la fuerza más poderosa del mundo. Que un solo acto de generosidad puede cambiar el curso de la historia. Que la compasión no conoce fronteras ni culturas. Aprendió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Que defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil, es la mayor muestra de valentía. Aprendió que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de amistad, respeto y comprensión. Que construir puentes entre culturas diferentes es la mejor forma de lograr la paz duradera. Aprendió que la amistad es un tesoro invaluable. Que las relaciones significativas pueden superar cualquier obstáculo. Que el amor y la amistad son las fuerzas que nos unen como seres humanos. La manta de su abuela, el establo donde Caba encontró refugio, el collar de turquesa que le regaló el jefe, la manta de piel de bisonte que recibió como agradecimiento, todos se convirtieron en símbolos de las lecciones que había aprendido. Y así, Clara se fue de este mundo, sabiendo que había hecho la diferencia. Que su vida había tenido un propósito. Que su historia seguiría inspirando a generaciones futuras a construir un mundo mejor. Su legado, la leyenda de Clara, la niña de la manta, viviría para siempre en los corazones de todos aquellos que creían en la bondad, la valentía, la amistad y la paz. La pradera, floreciente y pacífica, sería su eterno monumento. El establo, el símbolo de la amistad entre dos pueblos, sería su legado. Y la leyenda de Clara, contada una y otra vez, sería la semilla de la esperanza para un mundo mejor.